material de consulta. Muy bien. Entonces, como ya habíamos hablado la clase pasada, las funciones vectoriales pues se tratan de manera igualita a que las funciones normalitas, solamente que ahora cada función vectorial va a estar definida pues por varias funciones que pues la componen, ¿no? Entonces, bueno, asimismo como tenemos en el caso de funciones pues de las funciones normalitas que podemos sacarle el límite, calcular el dominio. Entonces podemos hacer lo mismo en el concepto de derivación. En este caso, la derivada de una función vectorial R, que vamos a definir como R', se define de esta manera. Es decir, es el límite cuando h tiende a 0 de R de t más h menos R de t sobre h. La misma cosa que para la función normal. Es decir, la derivada, en este caso, existe cuando este límite existe, ¿no? Recordemos que esta es la derivada en un punto, en un valor t, ¿no? Que pertenece al dominio de la función r. Entonces, si este límite existe, la derivada existe y se calcula así. Geométricamente, ¿qué significa eso? Geométricamente significa que lo que nosotros medimos es la razón de cambio instantánea de la función r. Por ejemplo, aquí vemos el cambio de la función r cuando vamos del parámetro r de t a r de t más h. Lo que quiere decir es que es como el vector que une esta cantidad que está aquí, es el vector que une los puntos P y Q, donde P es el punto sobre la curva que me define el vector r de t. Vamos a ampliar esto un poquito. Y Q es el punto sobre la curva que me define r de t más h. ¿Listo? Entonces, este vector que está aquí no es nada más sino este pedacito de acá. Y en la medida que hacemos la distancia entre Q y H más pequeña, es decir, cuando nosotros comenzamos a dividir esto por el vector H, lo que encontramos pues es un vector que está escalado, o sea, es este mismo vector. Pero lo que ocurre es que dividir sobre H pues hace que ese vector se escale. Como H tiende a 0, es un vector que el vector R de t más H menos R de t va a ser un vector que va a ser mayor, obviamente, que esta distancia. ¿Listo? Pero cuando h se hace más y más pequeñito, en última lo que nosotros hacemos es conocer el vector tangente a la curva. O sea, así como en el caso unidimensional, la derivada de una función nos da la tangente de la curva, en este caso, el r de t', lo que está aquí, o sea, la derivada de la función vectorial de r nos da la dirección del vector tangente a la curva, pues en el punto evaluado, en el punto de R. Es exactamente el mismo conocimiento, es el vector tangente. En ese caso, como este es el vector tangente, o sea, hacemos h cada vez más pequeño, es decir, vamos corriendo este punto P, este punto Q hasta llegar aquí. Entonces, lo que tenemos es que R' de t es proporcional a un vector unitario que va pues en esta dirección acá. A ese vector especial lo llamamos el vector tangente. Y en el caso de tener pues vectores unitarios, porque es mucho más útil trabajar en términos de vectores unitarios, definimos el vector tangente como la derivada de la función vectorial dividido pues R' de t, dividido la norma de R' de t. O sea, este que está aquí es el vector tangente a la curva en el punto P, en este caso definido por R de t. Es exactamente el mismo conocimiento que ya se tenía de las funciones sencillitas que vimos en cálculo de las funciones escalares que vimos en cálculo diferencial e integral. Es la misma cosa. ¿Okay? Entonces, como es así, se sabe que eso, o sea, la derivada de una función es posible siempre y cuando la derivada de las funciones que la definen, pues existan. Porque recuerden que al final es un límite, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, pues, es calcular las derivadas de cada una de las funciones que componen a nuestra función vectorial R, para poder tener, en este caso, la derivada de nuestra función vectorial. ¿Listo? Porque el límite se aplica sobre cada una de las funciones y ya sabemos cómo es que es la resta de
dos vectores, es componente a componente, o sea, tendríamos la construcción de cada una de las definiciones para las derivadas de las funciones a partir de la definición de la derivada desde el concepto de límite. Entonces, operacionalmente, ¿qué se hace? Tú tienes una función vectorial R y lo que haces es, para calcular su derivada, calcula las derivadas de cada una de las componentes. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso el día de hoy, esas derivaciones, y también más adelante vamos a incluir el concepto de integración. ¿Listo? Integración en términos de un parámetro. Entonces, tenemos esto así. Bueno, vamos con el primer concepto que está acá. Derivada de una función vectorial. Para tenerlo en nuestro material, si R es la función vectorial de f, g, h, entonces R', que se define como la derivada con respecto de t, de R de t, llamémoslo así, donde t es el parámetro, no es nada más sino el límite cuando h tiende a 0 de R de t más h, lo que ya vimos, menos R de t sobre h. ¿Listo? Procedimentalmente, entonces, si vamos a calcular R de t más h menos R de t, o sea, vamos a mostrar el teorema, veamos que R de t más h sería f de t más h, de g de t más h, de h de t más h. Bueno, en este caso, este h no es el mismo h de acá, ¿no? H, este de aquí, ese h actúa como un escalar, mientras que aquí actúa como una función. Entonces vamos a diferenciarlo. Vamos a colocar aquí, en vez de t más h, vamos a colocar un m. ¿Listo? Y recuerden que eso es solamente una definición. Me disculpan un momentico, por favor. Bueno, entonces aquí lo definimos como m, entonces esto sería f de t más m, f de t más m y f de t más m. Eso sería la función r de t más m, menos r de t. Entonces, r de t, ¿quién sería? Pues f de t, g de t y h de t. Entonces, si hacemos esto, no es nada más sino esto de acá, ¿no? F de t más m menos f de t. Aquí g de t más m menos g de t. Y aquí h de t más m menos h de t. Esto sería esto. Si yo cojo aquí y lo divido entre m, entonces sería dividir cada una de estas cosas. Esta parte entre m, esta parte entre m. Y lo que es equivalente, pues sería dividir cada una de las componentes entre m. Y ahora, si le calculo el límite aquí, cuando m tiende a 0, pues entonces aquí sería equivalente a meter este límite acá, cuando m tiende a 0 en cada una de las funciones. ¿Listo? Pero eso, por definición, si ese límite existe, no es nada más sino f' de t, g' de t y h' de t. Así lo definimos. Entonces esto sería nuestra función r' de t. Listo. Entonces es relativamente fácil, ¿no? Tiene la función f de la función r definida con f, g y h y quieres calcular la derivada, entonces tienes que calcular la derivada de cada una de las funciones f, g y h que la componen. Eso sería todo. Entonces, ese sería este teorema. Ahí mismo ya lo demostramos, relativamente simple. Y ahora vamos a hacer eso. Entonces, vamos a calcular este problema. Hombre. Muy bien. Entonces vamos a resolver este problema. Encuentre la derivada de la función r' de r de t, la función vectorial r, definida como 1 más t cubo
en la posición, a lo largo de X, T por E a la menos T a lo largo de J y seno de 2T a lo largo de K. ¿Listo? Entonces vamos a calcularlo. La parte A, definimos quiénes son. Pues R de T, si lo queremos ver en notación vectorial, sería esto, ¿no? 1 más T al cubo, T por E a la menos T y seno de 2T. Sería esto. ¿Ya? Recuerden que la componente I, o sea, cuando esto multiplica la componente I, entonces P al vector I es como si fuera la primera componente. Esto, cuando multiplica al vector J, vamos por acá, y seno de 2T cuando multiplica al vector K, pues nos da esta componente de aquí. Recuerden que el vector I, los vectores I, J y K son estos, ¿no? Y es el vector 1, 0, 1, B1, 0, 0. El vector J es 0, 1, 0. Y el vector K, visto así, está en el vector 0, 0, 1. ¿Listo? Ya los habíamos visto antes, solamente para recordar. Entonces, bueno, si esta es nuestra función vectorial, f de t no es nada más sino 1 más t al cubo. G de t no es nada más sino t a la menos t. Y h de t no es nada más sino seno de 2t. Por lo tanto, como para calcular la derivada de la función vectorial necesito calcular las derivadas de cada una de las funciones que la conforman, pues calculo la derivada de estas funciones que están aquí. La derivada de la función f me da 3t cuadrado. La derivada de la función g, como es un producto, me da e a la menos t más t por la derivada interna, que sería menos 1 por e a la menos t. Que esto sería e a la menos t por e a la menos t. Sería esta cosa así. Y la derivada de la función h de t no es otra cosa sino la derivada de la función seno de 2t. Eso me daría 2 coseno de 2t. Entonces, debido a que eso es así, pues la derivada de la función vectorial t sería esta función. 3t cuadrado, e a la menos t menos t a la menos t. Ahí podría haber sacado factor común, ¿no? Pero pues lo dejo así. Y coseno de 2t. Es decir, hacemos lo mismo, solamente que 3 veces, ¿no? Tenemos 3 funciones que definir. Muy bien. Ahora, ¿qué más hay que hacer? La otra parte nos pregunta, calcule el vector tangente. Calcule el vector unitario tangente que diga en el punto cuando t es igual a 0. Entonces vamos a calcular. Entonces necesitamos calcular el vector tangente. El vector tangente no es nada más sino esto, r' de t sobre la norma de r' de t. En este caso, tenemos que calcularlo en t igual a 0. Entonces vamos a calcular r' de t en 0. O sea, ¿cuánto es esto en 0? En 0 simplemente sería este vector, 3 por 0 al cuadrado, ¿cierto? Por esto de aquí, que me haría e a la menos 0 por e a la menos 0. Y aquí 2 coseno de 2 por 0. Esto me daría 0 acá. Esta componente aquí me daría 1. Esto es 1, pero aquí completo me da 0. Este de aquí es 1, por lo tanto esta componente es 1. Y esto de aquí me daría el coseno de 0, es lo mismo que 1. Entonces 2 por 1 me daría 2. Entonces este vector es simplemente este de acá. Y su norma, pues sería la norma de este objeto, ¿no? Recuerden que para calcular la norma de un vector, sumamos las componentes al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada. En este caso eso sería la raíz cuadrada de 5. Por lo tanto, el vector tangente, cuando t vale 0, que es esto, no es nada más sino el vector 1b0, sino el vector 0, 1 y 2, dividido raíz de 5. O lo que es lo mismo, si metemos ese raíz de 5 ahí adentro, entonces nos daría así, 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5. Y ya, ese sería el vector tangente cuando t vale 0. ¿Listo? O sea, esto no es
muy difícil de hacer. Es simplemente si tenemos nuestra función y nos piden calcular la derivada, pues tenemos que hacer las derivadas, obviamente. Y si nos piden calcular el vector tangente, pues hacemos esta operación de aquí. No es nada más, sino lo que restaría sería calcular la norma del vector R, ¿no? A veces nos va a dar unas fórmulas cerraditas, o sea, la norma del vector R puede que sea constante. A veces nos puede dar unas fórmulas complicadas. Aquí, por ejemplo, teníamos que evaluar en t igual a 0, entonces directamente evalué, porque es más fácil que hallar una fórmula general. Entonces, por eso. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Bueno, aquí nos dice, para esa curva, encuentre R' y dibuje la posición de R1 y del vector tangente R' de 1. ¿Listo? Vamos a hacer un dibujito de eso y vamos también a intentar, pues, representarlo. Podemos utilizar GeoGebra o podemos hacerlo aquí directamente, ¿no? GeoGebra es bonito cuando son 3 dimensiones. Aquí lo único que tenemos son 2 dimensiones. Pero bueno, hagámoslo en general. Entonces aquí, nuestro vector R de t, de acuerdo a la definición, como ya sabemos, aquí 2 menos 3 y aquí 0 porque no aparece componente k, ¿no? Entonces la componente k será 0. Vamos a calcular, ¿quién sería la función f? Sería la raíz de t. La función g sería la función 2 menos t y la función h, pues sería 0. Las derivadas correspondientes sería esto, 1 sobre 2 raíz de t. La derivada de esto nos daría menos 1. Y aquí, pues, la derivada de eso, pues, sigue siendo 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, el vector R de t, es esto. Es el vector 1 sobre 2 raíz de t. El vector tiene esta componente menos 1 acá y 0 acá. Listo. Eso sería nuestro vector R. Ahora nos piden hacer R de 1 y el vector tangente en 1. ¿Listo? Entonces, recordemos que es R de 1. R de 1 es cuando t vale 1. Por lo tanto, sería esta función, sería la función R, que es raíz de t, pero t vale 1, entonces sería raíz de 1 por 2 menos 1, 0. Este vector sería simplemente 1,1,0. Listo, ese es el de la posición R. Y ahora tenemos que calcular R', tenemos que calcular t de 1. Pero esto es igual a R' en 1 dividido la norma de R' en 1. ¿Listo? Entonces veamos quién es R' de 1. R' de 1 no es nada más sino 1 sobre 2 raíz de 1 menos 1,0. O sea, eso es 1 sobre 2, porque la raíz de 1 es 1, entonces me da 1 sobre 2 menos 1,0. Listo. Y la norma de este vector no es nada más sino la raíz cuadrada de esta cantidad. 1 sobre 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. O sea, esto me da la raíz cuadrada de 1/4 más 1, así. O sea, sería la raíz cuadrada de 5/4. Ese sería este vector. Lo que nos dé eso nos va a dar igual a 1 sobre 2 raíz de 5. Bueno, aquí lo único que hice fue sacar este 4 de la raíz, ¿no? Nos va a dar eso, que es un número irracional, ¿no? Entonces, el vector tangente, el vector unitario tangente, cuando t vale 1, pues simplemente sería este vector
un medio de la raíz de 5 dividido, ¿no? Eso es dividido aquí. 1 dividido la norma de R, pero esto sería 1 sobre 2 raíz de 5, multiplicado con R1, R' en 1. Entonces sería un medio aquí, y menos 1 acá, y 0 acá. Sería ese vector. Lo podemos escribir de otra manera, pero pues ahí basta con dejarlo así. Bueno, esta fracción la podemos escribir como 2 raíz de 5, y esto aquí como un medio menos 1,5. A ese sería nuestro vector. ¿Cómo sería eso dibujado? Pues vamos, vea que tiene dos componentes, solamente la componente X y la componente Y. Entonces podemos limitarnos solamente a ese plano. Eso va a vivir en ese plano, es un vector que vive ahí. Entonces esta sería un dibujo, solamente tiene dos componentes, X y Y. Veamos qué es el vector R de 1. R de 1 es 1, 1, 0. Entonces si estas son nuestras, es 1, 1. Y estas son nuestras componentes B2 aquí, 2 acá. El vector R de 1 es 1, 1, 0, o sea, lo mismo el vector 1, 1. Entonces ese vector pues sería este de aquí. Este es R de 1. Ahora vamos a pintar el vector R' de 1, que es un medio, coma menos 1, coma 0. Entonces es un medio que irá a menos 1 luego. Entonces un medio estaría por aquí, un medio, y menos 1 estaría por acá. ¿Listo? De acuerdo a esta escala. Más o menos, por aquí, menos 1. ¿Listo? A pintarlo bien. Aquí menos 1 más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos por aquí. Entonces ese vector va en esta posición. Apunta hacia acá, ¿no? No quiere decir que ese vector apunta en esta posición. Así. Y si nosotros, bueno, aquí sería R' de 1. Y si nosotros desplazamos ese vector hacia acá, podríamos pensarlo allá arriba, ¿no? R' de 1 va ahí. O sea que esta curva va hacia abajo. Eso es lo que quiere decir. Cuando nosotros nos estamos moviendo, esta curva hace así. Se va moviendo y va hacia acá. Y ahora el vector unitario pues estará a lo largo de esta dirección, ¿no? Entonces ya habría que calcularle la norma de este vector. Pues estará a lo largo de esta dirección. Eso es lo que quiere decir. Ese sería nuestro dibujo. En general podemos calcular cuál es esa dirección, ese vector dirección, hacia dónde apunta. Pues el R' me dice cómo está cambiando la dirección del vector R. Normalmente en física, cuando ustedes entran a ver los primeros cursos de física, el R', bueno, en este caso la derivada de la velocidad de la posición, pues es la velocidad, y eso nos indica pues cómo cambia la trayectoria del objeto. En trayectorias unidimensionales, pues eso no va a cambiar, ¿no? O sea, sigue moviendo en una línea recta. Que se acelera o desacelera, pues eso depende de en qué dirección pues se aplica la fuerza. Pero cuando tenemos ya movimientos en dos dimensiones, como el movimiento parabólico o el movimiento circular, pues entonces vemos que el vector velocidad, hacia dónde apunta el vector velocidad, pues modifica la dirección de desplazamiento del objeto. Entonces aquí podemos decir que esto que está aquí, el vector R, es como la posición del objeto, y R' me dice la dirección de la velocidad del objeto. ¿Listo? Entonces este sería un dibujito, ahí bastante sencillito, porque está en el caso dos dimensional, ¿no? O sea, solamente nos restringimos a dos dimensiones. Si tuviéramos tres, pues es más útil con GeoGebra. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, aquí tenemos. Encuentre las ecuaciones para la línea tangente de la hélice comparando ecuaciones paramétricas tal en el punto tal. Entonces, muy bien, vamos a calcular este.
Aquí no es nada más y no hace lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que nos están dando las preguntas de una manera diferente. ¿Ya? Encuentre las ecuaciones paramétricas de la línea tangente a la hélice con ecuaciones paramétricas. Lo único que quiere decir eso es que nuestra R de t, ¿cierto? En este caso, R de t, no es nada más sino 2 coseno de t, seno de t y t. Entonces, si queremos calcular la ecuación paramétrica de la línea tangente, recordemos cómo se calcula la ecuación paramétrica de una línea tangente. Entonces tenemos que calcular la dirección, el vector director que define la línea tangente, pues la línea, y necesitamos un punto sobre la curva. ¿Listo? Entonces esa es nuestra estrategia. Entonces para encontrar, vamos a colocar aquí, estrategia. En este caso, para hallar la ecuación paramétrica de la línea tangente, debemos, primero, lo que es líneas tangentes, entonces tiene que hablar con derivadas. Entonces necesitamos, primero, la derivada de R. Necesitamos esto. Segundo, necesitamos escribir la ecuación de la línea tangente. Vamos a escribir esa ecuación. Para eso necesitamos un punto sobre la línea, sobre la curva. Porque sabemos que la línea tangente y el punto sobre la curva, pues yo voy a escoger ese punto en particular para armar mi línea tangente. ¿Listo? Eso quiere decir lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que es visualmente? Supongamos que esta es como una hélice, ¿no? Entonces nos dijeron que era una hélice, hace así. ¿Listo? Entonces yo voy a, digamos que esto está armado aquí sobre el eje, sobre un sistema coordenado, así. No sé si es así o no, es una curva, ¿no? Digamos que hace así. O puede ir hacia acá arriba o hacia acá abajo. Bueno, supongamos que hace así. Entonces, en cualquier punto, esto de aquí me va a definir un R de P. Ese es un punto sobre la línea. Punto P pertenece a la curva, o sea, está definido por R. Así. ¿Listo? Y sobre esa curva ahí, supongamos que este es el vector tangente. ¡Pam! ¿Listo? Ese es el vector tangente. Tangente, el vector unitario tangente. ¿Listo? Va allí. Entonces, mi curva, obviamente eso depende del punto, ¿no? Mi curva, la ecuación de la recta tangente hace algo así. O sea, la ecuación de la recta tangente hace algo así. Chan, 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 chan. Esa sería la recta tangente. Pero vean que si yo me muevo en diferentes puntos sobre la curva, pues obviamente la recta tangente va a cambiar. ¿Sí o no? Cambia todo el tiempo. Entonces vean que R de t me define a mí la posición sobre el punto. R' de t me va a definir la dirección del vector tangente. Por lo tanto, entonces la ecuación de la recta tangente, ecuación paramétrica de la recta tangente, la puedo escribir así. Entonces voy a escribir la ecuación paramétrica, entonces esa va a ser, voy a escribir L de un parámetro, ya no va a ser T, sino que va a ser otro parámetro. L de M, vamos a llamarlo así. L de M, esta va a ser una ecuación, como es una ecuación vectorial, que sería, esa es la recta tangente. ¿Listo? La llamamos L, por línea. Entonces la llamo L. Debe ser igual a R de T. Cuando T yo lo defino, ¿no? Porque vean que aquí T no es arbitrario. T va a tomar un valor. Va a tomar el valor de pi medios, porque ese es el valor de T aquí. Este es el punto 0, 1, pi medio. Entonces, cuando T, la tercera componente me dice el valor de T. Entonces, esa va a ser pi medio. Entonces, en este caso va a ser R de T, así. ¿Listo? Más, como cuando este está definido, ¿no? Está definido.
el parámetro, que es m, multiplicado por el vector tangente. ¿Ya? Ese vector tangente también está en t. Este ya está definido. ¿Listo? Este y este son la misma cosa. ¿Listo? Sería así. Eso es lo que yo necesito calcular. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Calculemos entonces. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, pues ya tengo R. Vamos a calcular R'. Entonces voy a calcular R'. ¿R' qué es? R' sería la derivada de esto. Ah, entonces la derivada de 2 coseno de t me da menos 2 seno de t. ¿Listo? La derivada de seno de t me da coseno de t. Y la derivada de t me da 1. Entonces eso es así. Ahora vamos a calcular el vector tangente. Vector tangente no en cualquier lugar, sino cuando t vale pi medios. ¿Por qué razón? Porque el punto donde va a pasar, el punto P, tiene coordenadas 0, 1, pi medios. La última coordenada es z y z es igual a t. Por lo tanto, t debe ser igual a pi medios. Entonces vamos a calcular el vector tangente cuando t vale pi medios. Pues en ese caso, esto sería así. Para esto yo necesito calcular R' en pi medios. Al hacer eso, simplemente meto ese valor ahí. Menos 2 por seno de pi medios por coseno de pi medios, 1. Esto me da así, menos 2. Seno de pi medios me da 1, entonces esto aquí me da 1. Coseno de pi medios me da 0, pues ahí no tiene coordenada y la 1 pues esa permanece. Entonces eso sería R' de pi medios. Ahora, toca calcular quién. Para poder conocer este necesito calcular la norma de este objeto. Entonces vamos a calcular la norma. La norma de ese objeto sería la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Lo que es lo mismo la raíz cuadrada de 5, ¿no? Inmediatamente. Entonces, en este caso, el vector t en pi medios debe ser igual a 1 sobre la raíz de 5, porque recuerden que el vector R' dividido su norma, entonces ahí está, por el vector R', que es menos 2,0,1. Entonces, este sería mi vector t. Ahora, ya sé cuánto vale R de pi medios. R de pi medios vale 0,1 pi medios. Entonces, R de pi medios vale 0,1 pi medios. Así es R de pi medios. Porque va a pasar por ese punto. Específicamente pasa por ahí. Entonces, R de pi medios va a ser eso. Entonces, mi ecuación paramétrica de la curva será L de M, porque es un vector, de este vector 0, 1 pi medios, más M que multiplica el vector tangente, pero el vector tangente es este, 1 sobre raíz de 5 de menos 2, 0, 1. Así. Entonces, si yo escribo esto componente a componente, esta sería menos 2m, aquí de una vez ya lo voy a colocar, raíz de 5, aquí 1 menos, 1 menos m, pues eso no da nada, o sea, 1. Aquí, y por último, la última parte de la ecuación sería pi medios menos m sobre raíz de 5. Esta sería la ecuación de la recta tangente. Entonces, las ecuaciones paramétricas, ¿cuáles son? Las ecuaciones paramétricas serían las siguientes. X igual a menos 2m raíz de 5. ¿Por qué? Porque es la primera componente. Y igual a 1. Y z igual a pi medios menos m sobre raíz de 5. Donde el parámetro de variación, m es mi parámetro. ¿Ok? Eso es.
yo varío M y entonces pues así mismo tengo los diferentes puntos. Vean que la componente Y no cambia. O sea, no importa cómo sea nuestra... bueno, aquí en este caso, todos los puntos viven sobre Y igual a 1. Eso es lo que quiere decir. Todos los puntos viven sobre ese plano. Muy bien. M es el parámetro, entonces esto me da los diferentes puntos sobre la curva. Revisemos de nuevo la estrategia. La estrategia era, nos dan la curva, necesitamos la derivada y un punto sobre la curva. ¿Por qué la derivada? Porque la derivada me permite hallar el vector ¿qué? El vector tangente, ¿cierto? Esto para hallar el vector tangente. Y el punto sobre la curva, pues me permite a mí definir desde dónde va a salir esa recta tangente. ¿Cierto? Eso sería todo. Esa es la estrategia y por lo tanto necesitamos esas dos cantidades pues, para definir. A definir la ecuación de la recta tangente. Muy bien. Vamos a visualizarla con GeoGebra, este problema. Vamos a visualizarlo, entonces coloquemos aquí. Abrir GeoGebra para hacer la visualización de esa curva. ¿Listo? Vamos a abrir aquí la vista tridimensional. Vemos a que abra. Y vamos a definir mi vector R. A ver, el vector R. ¿Cómo me llevo esta información acá? El vector R es 2 coseno de t, y seno de t, z igual a t. Entonces vamos a colocar mi parámetro. Recuerden que yo necesito definir un parámetro. Entonces voy a colocar mi parámetro aquí, mi parámetro t. Varía entre menos 5 y 5, lo vamos a dejar ahí. Y ahora voy a definir mi punto, el punto P. ¿Listo? El punto P tiene estas componentes. Voy a ampliar esto un poquito para que lo vean mejor. Aquí. Punto P tiene estas componentes. 2 por coseno de t, a t minúscula, porque t es el parámetro, seno de t y t. Así. Entonces veamos qué ocurre. Ese es mi punto. Ese es mi punto y veamos cuando yo varío el parámetro, ¿qué hace ese punto? Ese punto lo que hace es ir dando vuelta alrededor del eje Y, del eje Z, veamos. Va a ir aquí, gira y se regresa. Lo que pasa es que no lo vemos bien, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues vamos a colocarle el rastro para que se vea bien bonito, así. Hace esto y se devuelve. Muy bien, aquí está entre menos 5 y 5. O sea, hace eso. Vamos a ver qué pasó. Mírelo. Aquí está. Esa es una curvita que va girando, es una espiral que gira alrededor del eje Z, ¿no? Miren, es una elipse. Una espiral elíptica que le llaman. ¿Ya? Porque va haciendo vuelticas. Muy bien, esa sería nuestra curva, ¿no? Recordemos que podemos visualizar siempre la curva. Entonces vamos a visualizar la curva. La curva tiene componente, la primera componente 2 coseno de t, seno de t, coma t, ¿cierto? Y el parámetro es t, que va entre menos 5 y 5. Ahí está. Vamos a cambiarle el color, coloquemos de otro color. Vea el objeto. Le voy a cambiar el color, coloquemos un color rojito, que se ve. Nada más por eso, no es que sea aficionado al color rojo, no que se ve. Entonces, muy bien, miren la curva. Esa es nuestra curva. Vamos a quitarle el rastro a este. A quitar el rastro, muy bien. Entonces vean que T, que el punto P se mueve sobre la curva. ¿Listo? Ahí está.
De menos 5 y 5, pum, pum. Y no la visualizamos toda, vamos a visualizarla todo el pedacito que hemos pintado, ¿no? Hace esto, vea que pasa por debajo del plano, ¿no? Así, va para arriba, va para arriba. Eso. Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos calcular la recta tangente. Eso lo podemos hacer calculando la derivada del vector R. ¿La derivada del vector R cuál era? La derivada del vector R era, hagámoslo aquí, lo que hicimos. La derivada del vector R. La derivada del vector R era menos 2 seno de t, coseno de t, 1. Vamos a ver. Entonces, menos 2. Vamos a ver, tenemos que pintar otro punto. Vamos a pintar el punto Q. Esto es para que nos dé la dirección del vector. Menos 2 seno de t, coseno de t, coma 1. Ese es el vector. Vean que en todo momento aquí está el vector Q, el punto Q dibujado. Vamos a cambiarle el color, colocamos el color verde. Así como para visualizarlo, véanlo ahí está por debajo. Ah, no, esto no está por debajo. Vean cómo va cambiando la dirección, hacia dónde se mueve. El punto Q es la punta del vector que me dice hacia dónde se está moviendo. No más. Ahí yo no veo nada más. Ah, pero queda como poquita la visualización. Entonces visualicemos eso. Vector que tiene punto Q. Ese es el vector director de la recta tangente. ¿Ya? Esa es la dirección de la recta tangente en todo punto. Veamos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, para este punto en particular, la recta tangente debe hacer así. ¡Shua! Debe irse por aquí. ¡Pua! ¿Listo? Si yo cambio el punto, vamos a cambiar el punto, más arriba. Ah, veámoslo aquí. Este es mi punto, entonces la dirección de mi recta tangente debe ser paralela a esto, o sea, debe ir así. ¡Shua! Hacia acá arriba. ¿Listo? Entonces, si yo me muevo hacia donde yo me muevo, hacia punta, ese vector va girando, ¿verdad? Ese vector va girando. Entonces ya tengo el vector tangente, que es el vector U aquí, ¿no? Ese, bueno, no está normalizado, porque ese vector pues nos indica la dirección en la cual tiene que ir la curva. Entonces podríamos utilizar el vector tangente unitario, pero aquí vamos a utilizar el vector U para no complicarnos más la vida. Entonces recordemos cuál es la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es coger el vector, vamos a colocar un parámetro, una curva, vamos a hacer la curva. La curva en este caso. ¿Cuál sería esa curva? Esa curva va a depender de un parámetro. Entonces, en este caso, yo voy a escribir la ecuación. Voy a escribir la ecuación de la recta. ¿Listo? La ecuación de la recta, ¿cuál sería? La ecuación de la recta. Ah, aquí la escribimos solamente para el punto P para cuando P vale pi medios. Pero eso lo podemos escribir para cualquier valor. Vamos a hacerlo en general. Una recta que va en la curva. La ecuación de la recta en la curva. Vamos a hacerlo de manera general. Entonces, vamos a escribir la ecuación paramétrica de la recta tangente. Ecuación paramétrica de la recta tangente. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos R de t. Así, esta la vamos a llamar así. L de m de t va a depender de dos parámetros. ¿Listo? Así va a depender de dos parámetros. R de t más m por el vector R' de t. Así la escribimos. ¿Listo? Vea que R de t es un parámetro que me dice cómo me estoy moviendo. Y este m de aquí es el parámetro que me dice cómo cambia, cómo me muevo sobre la curva. Entonces ya tenemos R' y ya tenemos R de t. Ah, muy bien. Entonces vamos a escribir eso. Entonces en términos de vectores, serían las componentes del vector R. Pero eso es 2 coseno de t más m
por R' de t en la componente x, pero eso es menos 2 seno de t. La siguiente ecuación sería seno de t más m coseno de t. Y la siguiente componente sería r de t, que es t, menos b más 1, m por 1, que sería m. O sea, sería esta mi ecuación. 2 coseno de t menos 2m seno de t, seno de t más m coseno de t y t más m. Esos serían mis parámetros. Donde recordemos que aquí, para poder pintar la curva, yo voy a utilizar como parámetro para mi curva. Este va a ser mi parámetro. Parámetro para mi recta. El parámetro t me indica cómo yo me muevo sobre la curva y el parámetro m me indica cuál va a ser la recta. Parámetro para mi recta. Yo voy a escribir esto así como está, pero necesito crear otro parámetro. Parámetro m. Pero ese parámetro lo puedo crear en GeoGebra dentro del comando curva. Entonces aquí curva y vamos a ver qué es. Lo saco acá. Lo voy a escribir ahí. Me la llevé a un ladito solamente para escribirla. Entonces curva. Esta curva es 2 coseno de t, ya porque tenemos el t ahí, menos 2 por m es mi parámetro por el seno de t, coma, seno de t, más m coseno de t, coma, t más m, donde en este caso mi parámetro es m, y ese parámetro lo vamos a colocar a variar entre menos 5 y 5. ¿Listo? Eso es todo lo que me pide la curva. Ahí. Crea un deslizador para m. Me pide crear un deslizador. 2m, seno de m, t más m, mi parámetro es m, sí, vamos a crear un deslizador. No, pético. Cancelar. Expresiones, parámetro, valor inicial, valor final. Sí, aquí ya los creé todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí coloqué 5, aquí me equivoqué yo. Crea coma. Ahorita sí. Entonces vean, ahí me creó mi curva. Vamos a cambiarle el color a esa curva. Crear el objeto, coloquémosle un color verde, ya lo usamos, sí. Color amarillo, ¿no? Dorado. Vamos a ver cómo queda este. Entonces, muy bien. Míralo ahí. Entonces vean que la curva siempre es paralela a ese vector. Ese vector aquí. Y si yo me muevo en t, mírelo. Ella va a cambiar. ¿Lo ven? Aquí está como muy larga, ¿no? Pero esa es la recta tangente. Vea que cambia dependiendo de qué punto yo estoy parado sobre la curva. ¿Sí lo ven? Y en todo momento, ese vector, esta recta tangente es paralela a este vector de aquí. Pasa por el punto P. ¿Listo? Entonces, véanlo ahí. Vamos a modificar esto. No voy a colocar entre menos 5, sino colocamos entre menos 1 y 1. Así para que sea más cortito. Véanla ahí. Un pedacito de la recta. Vamos a hacerla más larga, ¿no? Pero solamente un pedacito es suficiente para visualizar. Entonces, ahí esa es la recta tangente. Véanla cómo cambia. La dirección de la recta tangente cambia todo el tiempo y está pegada a la curva, que es lo que nosotros necesitamos visualizar. ¿Listo? Todo el tiempo cambia esa curva. ¿Ok? Bonito, ¿no? Este es el vector tangente. Este es el vector. Esta es la recta tangente en este punto. ¿No? ¿Lo ven, no? Bonito. Esta ecuación que está aquí, la que nosotros escribimos, acá al final, esta ecuación, tiene dos parámetros. Uno para definir el punto y el otro para definir la recta. En general, la recta tangente dependerá de esos dos parámetros. Dependerá del punto donde estoy
Y obviamente el parámetro M para decirme cómo me muevo sobre la recta. ¿Listo? Pues, en general depende de esos dos parámetros. ¿Listo? Eso es lo bonito de la visualización con GeoGebra, que podemos tener varias cosas a la vez si sabemos qué es lo que estamos buscando, ¿no? Pues este es un dibujo de la curva, del punto moviéndose sobre la curva y del vector tangente y de la recta tangente a la curva. Pues depende de todo eso. Pum, pum. Hay un pedacito del dibujo, ¿no? Preguntas que se podrían hacer alrededor de esto. Bueno, cada un punto P, ¿dónde corta la recta tangente el plano XY, por ejemplo? O el plano XZ, o el plano YZ. ¿Dónde lo corta? Eso se podría preguntar. ¿Listo? Entonces, este material, este cosito de aquí, yo se los paso para que vean la construcción, ¿no? Yo también se los voy a compartir. Vamos a guardarlo de una vez. Guardar como. Curvas paramétricas 2021 09, ya estamos en septiembre, se acabó este año. 08. Vamos a guardarlo ahí. ¿Listo? La visualización de ese ejercicio. Muy bien. Bueno, entonces ya vimos, ¿no? Dependiendo de cómo yo me esté moviendo en la curva, así mismo, pues van a cambiar todas mis ecuaciones, tanto para la ecuación paramétrica como para la ecuación de la recta, todo. Pero si yo defino un punto específico de la curva, entonces para ese punto específico puedo calcular todo. ¿Listo? Puedo calcular la recta tangente, el vector tangente, puedo calcular un vector que sea perpendicular. ¿Ya? Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Bueno, estas son las reglas de diferenciación. Las reglas de diferenciación pues son cómo proceder si tenemos diferentes funciones vectoriales. Las demostraciones son muy simples. Recordemos que las derivadas que están ahí definidas equivalen a un límite, entonces los límites yo los puedo aplicar sobre las funciones vectoriales de una manera sencilla, debido a que sé cómo calcular las relaciones entre los diferentes objetos que están ahí descritos, ¿no? Una de las dificultades aquí sería pues ver cómo se aplica esto a las operaciones que antes no teníamos entre funciones. Por ejemplo, bueno, para la suma es relativamente sencillo de interpretar. Como tienes que sumar cada una de las componentes de este vector con este vector, entonces asimismo define la derivada para cada una de las componentes por separado, debido a que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, entonces esto te va a salir de esta manera. O sea, esto es relativamente sencillo de ver. Lo mismo esto acá, ¿no? Tengo cada componente multiplicada por c, y si yo quiero la derivada de esta función, pues tengo que derivar cada una de las componentes de mi vector. Entonces, como están multiplicadas por un c, yo sé que cuando una constante multiplica una función, yo puedo sacar la constante y hacer la derivada de la función. Al final voy a obtener esto. Aquí, esta derivada es como la derivada de un producto. Vamos a hacer esta, a ver cómo... Profe. Dígame, Heiser. Qué pena, profe, que tengo que retirar porque ya voy yendo a trabajar. No hay ningún problema, Heiser, que te va muy bien, se cuida. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Un momentico antes de irse. Ya le digo, voy a tomar la asistencia para que usted esté aquí, ¿no? Que luego nos preguntan, ay, ¿qué pasó con Heiser? Y yo digo, no, él ha ido. Y le preguntan, ahí dónde está la lista. Entonces, ahí estaba. Ah, no, la tomaste después de que se fue. Entonces, no, ya. Listo, Heiser, ya. Ya te bueno, tengo profe, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Está bien. Chao. Muy bien. Bueno. Entonces, vamos a mostrar cómo funciona esto, ¿ok? Cómo funciona esta regla en particular. Y aplicarla sobre estas que aquí. Bueno, vamos a aplicarla sobre estas últimas 6, sobre estas últimas 4. La primera y la segunda son relativamente fáciles de mostrar. Como les digo, esto los voy a mostrar para que sepan cómo opera. ¿Listo? Esto.
Entonces, las reglas de derivación, demostración de algunas reglas de derivación, vamos a colocar aquí. ¿Listo? Entonces sería esto así. Entonces, me disculpan un momentico, por favor. Gracias por la espera. Vamos a ver cómo funciona aquí, esto de aquí. Entonces veamos, supongamos que mi función f, ¿ves? Mi función u, se escribe así, u sub 1, u sub 2, u sub 3, donde u sub i, de u sub 1, u sub 2, u sub 3 son funciones de t. ¿Listo? Es decir, son funciones particular. Entonces, f de u debe ser igual a f de u sub 1, f de u sub 2 y f de u sub 3, ¿cierto? No importa que sea f va a ser una función, pero entonces pues, aquí también tendríamos pues que la multiplicación de funciones actúa relativamente sencilla. ¿Okay? Entonces sería eso. Ahora, pues vamos a hacer la derivada de esto, de f de u, de esta cosa. Ah, pero la derivada de esta función es simplemente la derivada de cada una de estas funciones por separado, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. Porque eso lo habíamos hecho para las diferentes funciones. Ya hemos visto que la derivada de una función vectorial es la derivada de sus componentes. Pero veamos qué pasa con la primera componente. ¿Qué es esto? Como f es una función de t, ¿cierto? F función de t. Y u sub 1 también es una función de t. Entonces, esto que está aquí va a ser la derivada de un producto. Entonces, sería la derivada de la primera función, f' por la segunda, más la primera función por la derivada de la segunda. Así. Si esto pasa con u sub 1, también pasa con u sub 2 y con u sub 3, ¿cierto? De forma análoga, tenemos que f de u sub 2 es igual a f' de u sub 2 más f de u sub 2' y f de u sub 3' es igual a f' de u sub 3 más f de u sub 3'. Sería así. Entonces, si yo reemplazo, ¿cierto? Reemplazando, ¿qué tengo? Tengo lo siguiente, que d de f de u', b de f de u, que diga, del vector u, sería igual a esto, f' de u sub 1 más f de u sub 1', coma, f' de u sub 2 más f de u sub 2', coma, f' de u sub 3 más f de u sub 3'. Ah, pero eso es la suma de dos vectores, ¿cierto? Vea, el primer vector tiene estas componentes. Entonces vamos a escribirlo. Ese vector es f' de u sub 1, f' u sub 2, f' u sub 3. Más, ahí está más, las componentes de este otro vector. Chan, chan, chan. Eso sería así. F de u sub 1', f de u sub 2', f de u sub 3'. Ah, pero vean, aquí de esta primera función yo podría sacar f', ¿cierto? Porque lo está multiplicando a todo, entonces puede salir como un factor común. Y esto aquí me queda u sub 1, u sub 2, u sub 3.
Y aquí, ¿qué puedo sacar como factor común? F, que multiplica ¿a quién? A U sub 1', U sub 2' y U sub 3'. Ah, pero vea, esto de aquí, ¿quién es? Es la función U. ¿Y esto de aquí, quién es? Es la derivada de la función U. Entonces, esa fórmula sería F' de U más F de U'. Entonces, es la fórmula que queríamos mostrar. ¿Sí lo ven? Esto de aquí. O sea, vean que aquí hay algo interesante. Esta es una función vectorial y esa derivada que está ahí me va a dar la derivada de una función que no es vectorial multiplicada por una función vectorial. Más, esa función solita que no es vectorial multiplicada por la derivada de mi función vectorial. ¿Listo? O sea, así, muy bien. Hasta ahí, fácil de ver. Ahora vamos a ver este otro objeto. Estamos en el número de esos objetos, profe. Ahorita lo hacemos, tranquis. Eso lo vamos a estar trabajando porque este tema tiene bastante tela donde cortar. Pues vamos a hacer Afortunadamente no está en el parcial. No, esto no, obviamente, esta parte no entra. Lo que entra es el análisis de eso, o sea, el uso de esa fórmula. Vamos a ver es cómo funciona, cómo se debe interpretar lo que está allí escrito. ¿Ya? Eso es todo. Vamos a hacer esta de aquí. Esta es más bonita de ver. ¿Ya? Esta es una muy útil. Digo que ya comenzó a... Ya la pizarra dice, no más. Ya vamos a terminar. Pues vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué es esto? Tenemos lo siguiente. Yo tengo el vector U y el vector B. Vector U tiene componentes U sub 1, U sub 2, U sub 3. Y el vector B tiene componentes B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Así. Entonces, si yo hago U.B, eso sería U sub 1 por B sub 1, más U sub 2 por B sub 2, más U sub 3 por B sub 3. Ah, entonces si yo derivo esto acá, es porque yo debo derivar esto acá, ¿sí o no? U sub 1 B sub 1, U sub 2 B sub 2, U sub 3 B sub 3. Vea que aquí no hay ninguna función vectorial, estas son funciones normalitas. O sea, ahí yo tengo que aplicar la derivada de un producto. Entonces, derivo el primero. La derivada del primero, eso me da U sub 1' por B sub 1 más U sub 2 por B sub 1'. Para la segunda hago lo mismo. U sub 2' por B sub 2 más U sub 2 por B sub 2'. Y la tercera, U sub 3' por B sub 3 más U sub 3 por B sub 3'. O sea, lo hice componente a componente. Ah, y ahora vea, puedo unir estas. Esta de aquí, con esta de aquí, con esta de aquí. Entonces la voy a escribir así solitas. U sub 1', B sub 1, U sub 2', B sub 2, U sub 3', B sub 3. Y luego estas de acá. Chan, 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 entre ellas. Esto lo puedo escribir U sub 2, B, U sub 1, esto es aquí U sub 1, ¿no? Ahí me fue U sub 1, B sub 1', U sub 2, B sub 2', U sub 3, B sub 3'. Así. Ah, ¿y esto quién es? Esto es el producto punto de dos vectores. El vector U sub 1, pero el vector U. Pero ese vector ahí aparece con las primas, o sea que está derivado. Ese sería el vector U. Así. Vector U derivado. Y el vector B aparece en normal, es punto, el vector B. Y aquí lo mismo, aquí aparece el vector U normalito. Y el vector B es el que aparece derivado. Entonces sería esto así. Esta sería mi ecuación. De forma análoga acá, ¿no? Para esta relación, solamente que yo tengo que calcular para cada función por separado, para cada una de las componentes por separado del producto cruz. Y hago lo mismo, los organizo en
donde aparecen las U's derivadas y donde aparecen las B derivadas, y al final obtengo esa relación. Y este de aquí no es nada más sino una regla de la cadena. La regla de la cadena aplica sobre cada una de las componentes. Yo tengo U evaluado en f de t. Y entonces si yo evalúo U en f de t, U es una función vectorial. Entonces cada una de las funciones internas también estará evaluada en f de t. Y esa es una derivada de una función de una regla de la cadena. O sea, tengo que aplicar la regla de la cadena ahí. Y al final entonces obtengo esta relación. Vamos a jugar con ellas. ¿Listo? Pero me disculpan un momentico, por favor. Bueno, antes de pasar a hacer este ejercicio, vamos a mostrar otra, vamos a aplicarla a otras funciones. ¿Listo? Supongamos esto, como siempre suponer, ¿no? Yo doy mis suposiciones. Bueno, esto aquí, sobre U y B. Bueno, vamos a hacer dos funciones, U y B. Y después hablo aquí otra, ya listo. Voy a abrir otra, ¿cómo se dice? Otra pizarra. Entonces, muy bien, vamos a arrancar aquí. Un ejemplo. Sean U, vamos a colocar esta función. T cubo, T cuadrado y T. Y B se igual a esta. A seno de T, coseno de T. Y aquí coloquémosle un T a la 4. Así. ¿Listo? Supongamos que sea eso. ¿Okay? Entonces vamos a calcular lo siguiente. Calcular. Ejercicio. Calcular. La derivada con respecto de T de la función U más B. ¿Listo? Calcular eso. Vamos a ver qué es. Ah, pues es fácil. Ya sabemos que esta derivada es U' más B', porque eso nos dice el teorema. No lo hemos demostrado, pero mostramos que dos de la fórmula eran verdaderas. Entonces es muy probable que las otras también lo sean. No, mentira, las otras son verdaderas. Entonces tenemos esta relación. Entonces vamos a calcular esto. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues calculo U'. Vamos a calcular U'. ¿U' quién es? Sería la derivada de esta función. Pero eso es la derivada de cada una de las componentes. Ah, esa es la primera. La derivada de t al cubo sería 3t al cuadrado. La derivada de t cuadrado sería 2t. Y la derivada de t pues sería 1. O sea, sería U'. Y la derivada de b. La derivada de b, ¿quién sería? Sería coseno de t menos seno de t, 4 t al cubo. Ah, eso es así. Ah, entonces muy bien. La derivada con respecto de t de u más b es un vector. Es un vector que es la suma de estas dos cosas. Ah, entonces sería 3t cuadrado más coseno de t en la primera componente. En la segunda componente sería 2t menos seno de t. En la cuarta componente sería 1 más 4t al cubo. Sí, eso sería mi derivada. Ahí ya le coloqué numeritos, ¿no? Vea que apareció el 2 y el 3 y el 4. No más, no aparecieron más letras. Ese sería mi derivada. ¿Por qué es útil eso? Porque en ocasiones tenemos combinaciones de movimientos que son de este estilo. O sea, en la física lo tenemos así. Tenemos que de pronto un objeto se está moviendo en un plano de referencia con una velocidad p, y con respecto a ese plano de referencia, el plano de referencia a su vez se está moviendo con otra velocidad. Entonces, ¿cuál es la derivada o cuál en este caso es la velocidad total del objeto? Entonces se puede mostrar que sería la derivada de cada una de las posiciones que estamos viendo. ¿Listo? Y entonces nos daría esto. Vamos a hacer otro. Nos preguntan con las mismas funciones. Calcule la derivada con respecto de t de u punto b. De u punto b. Ya sabemos cómo es. La derivada de u punto b es
U' punto B más U punto B'. Ah, muy bien. Entonces voy a hacer U' punto B. Punto B. ¿Quién es su prima? Ah, es esta de aquí. 3t cuadrado, 2t y 1. ¿Y quién es B? B es seno de t, coseno de t, t a la 4. Ah, entonces muy bien. Entonces, U' sería 3t cuadrado. Recuerden que estos son las componentes de cada uno de los vectores multiplicados entre sí y hacemos la suma. 3t cuadrado por la primera componente del vector B, que sería seno de t, más la segunda componente del vector U', que sería 2t, multiplicado por la segunda componente del vector B. La componente del vector B es coseno de t. Coma, no, más. La tercera componente del vector U', que es 1, multiplicado por la tercera componente del vector B. El vector B, ¿cuánto es? T a la 4. Entonces, esta parte de aquí simplemente sería 3t al cuadrado seno de t, más 2t coseno de t, más t a la 4. Eso me da la primera. Ahora, esto esté aquí, ¿no? Para que no me confunda con el más. Esto es lo mismo que acá. Muy bien. Ahora, la segunda parte me dice U multiplicada de producto punto con el vector B'. Entonces sería la primera componente del vector U. La primera componente del vector U es t al cubo, multiplicado por la primera componente de B'. La primera componente de B' es coseno de t, entonces coseno de t. Más la segunda componente del vector U. La segunda componente del vector U es t cuadrado, multiplicado por la segunda componente del vector B'. La segunda componente del vector B' es menos seno de t. Más la primera componente del vector B, la tercera componente del vector U. La tercera componente del vector U es t, multiplicado por la tercera componente del vector B'. Ese vector B' es, la tercera componente es 4t al cubo. Entonces esto me daría así. T al cubo, coseno de t, menos t cuadrado, seno de t, más 4t a la 4. Pues muy bien, esta derivada aquí sería la suma de esas dos cosas. Sería 3t cuadrado seno de t, más 2t coseno de t, más t a la 4, más t al cubo coseno de t, menos t al cuadrado seno de t, más 4t a la 4. Ahí si queremos podemos simplificar más, ¿no? Por ejemplo aquí, miren, este de aquí con este de aquí, ¿cierto? Eso me daría 3t al cuadrado menos t al cuadrado, eso me da 2t al cuadrado seno de t. Muy bien. Coseno, el que tenga coseno, este con este, chum, chum. Entonces eso me da 2t, coseno sale como factor común, y aquí el t también puede salir como factor común, que multiplica ¿quién? A 2 más t al cuadrado, a sobre 2. ¿Sí? No, el 2 no sale como factor común. No, ahí está bien, Y así, d sobre t nomás, t cuadrado. El que salió como factor común fue t. Y ahora t a la 4 con t a la 4. Aquí hay 1 y aquí hay 4, entonces eso serían 5. 5t a la 4. Entonces esta sería U.B'. La derivada del producto punto de la función vectorial U con B. Muy bien. La del producto cruz, pues había que hacer un montón de cosas con el producto cruz, pero aplica de la misma manera, ¿no? No me quiero extender. ¿Listo? Habría que hacer todos los productos, pero inmediatamente ya sabríamos qué resultado nos iba a dar. ¿Okay? Dos ejemplitos aplicados ahí, relativamente fáciles de aplicar. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Nos dice, muestre que si la norma de R es una constante, entonces R' de t es ortogonal a R de t. Vamos a ver, ¿qué quiere decir que sea ortogonal? Que su producto punto debe ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Listo? Vamos a ver por qué es así. Y esto es una cosa bastante importante.
¿Por qué? Porque esto nos define a nosotros, en física, por ejemplo, esta ecuación que está aquí nos define todos los movimientos circulares. Entonces, muestre que si la norma de R de T es igual a C, una constante, entonces R' es ortogonal a R de T. Vamos a ver por qué. Veamos. Si decimos que si la norma de R de T es igual a una constante, esto implica que la norma de R de T, pues la norma de R de T no es nada más sino la raíz cuadrada de R.R. Eso ya lo habíamos visto antes. El producto punto sirve para definir la norma de un vector. ¿Ves? De ahí salimos. Esto quiere decir entonces que si esto es una constante, entonces esto también será una constante. ¿Listo? Pero entonces de aquí quiere decir que R.R es una constante. ¿Qué pasa ahora? Si yo cojo esa función y la derivo al lado izquierdo, es derivar al lado derecho. Pero la derivada de una constante, ¿cuánto da? La derivada de una constante es 0. Entonces, esta cosa de aquí tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 0. Pero ya sabemos que es la derivada de una función vectorial multiplicada por otra función vectorial. Recordemos, la derivada de una función vectorial multiplicada por otra función vectorial sería la derivada de la función R multiplicado por R más R multiplicado en producto punto por la función R'. Sería así. Pero el producto punto es conmutativo. Entonces esto lo podemos escribir así. Porque el producto punto es conmutativo, ¿no? Aquí conmuta. El producto punto es conmutativo, el producto cruz no es conmutativo, el producto punto sí. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esa derivada no es nada más, sino esto y esto son lo mismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Es 2 veces R'.R. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Como esto es igual a esto, pero a su vez esto es igual a esto, entonces quiere decir que 2 R'.R debe ser igual a 0. Pero entonces de aquí, el 2 nunca es 0, por lo tanto, R'.R debe ser igual a 0. Y esta es la definición para funciones que son funciones vectoriales que son, o vectores que son perpendiculares uno con respecto al otro. Entonces, R' es perpendicular a R, que es lo que queríamos mostrar. Claro que este tipo de problemas así son problemas conceptuales que hablan acerca de las definiciones que nosotros hemos dado para los diferentes objetos vectoriales que estamos estudiando. ¿Ya? ¿Qué implicaciones tiene eso? Las implicaciones son las siguientes. Implicaciones, ¿qué significa eso que está ahí? ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, tengo un punto aquí que me define este vector, este punto P, eso quiere decir que si esto tiene una norma R, ¿no? Esto quiere decir que si esta norma permanece constante, este es mi vector R de T, y me dice que esta norma es una constante, entonces yo me estoy moviendo en un movimiento circular. ¿Qué quiere decir además eso? Quiere decir que como R' es perpendicular, entonces en todo momento, ¿ya? El vector R y el vector R' en todo momento forman un ángulo de 90 grados, uno con respecto al otro. Eso es lo que me dice. Siempre, uno con respecto al otro, forman un ángulo de 90 grados. Y no importa para qué valor de T sea, van a formar siempre un ángulo de 90 grados. Siempre. ¿Listo?
Vamos a ver una norma de un vector R que tiene una norma constante. Vamos a definirla. Voy a colocarlo aquí. Vector R que tiene norma constante. A ver, R de T, que tiene norma constante. Vamos a definir uno. Vamos a definir este. El vector 2 coseno de T, 2 seno de T. Este es uno, ¿no? Pueden existir más, solamente les voy a colocar este ejemplo. Y el vector aquí, el vector 4. ¿Listo? Este vector. Ya sabemos que eso define una curva, ¿no? Dependiendo del parámetro T, cómo varía, es una curva. Y entonces vamos a calcularle la norma de este vector. Vamos a calcular el vector R. Ah, no, la norma de R es que es, porque nos están hablando sobre la norma de R. Vamos a calcular la norma de R. La norma de R sería la raíz cuadrada de esta al cuadrado más el segundo al cuadrado más este al cuadrado. Y la tercera componente al cuadrado. Esto es 4 coseno al cuadrado de T más 4 seno de T más 16. Esto no es más sino de seno cuadrado aquí. Sacamos el 4 como factor común de coseno al cuadrado de T más seno al cuadrado de T más 16. Esto de aquí es 1. Por lo tanto, veamos que esto es 4 más 16, que es un número, es 20. Vea que no depende de T. No depende de T. Eso quiere decir que, como no depende de T, es una constante. Muy bien, ya tenemos un vector que es constante. Vamos a calcular el vector R'. El vector R', ¿quién es? Sería la derivada de este. Sería menos 2 coseno de menos 2 seno de T. 2 coseno de T, 0. Ese sería mi vector R. Vamos a pintarlo en GeoGebra. A ver qué es. Y vamos a ver que este vector y este vector de acá siempre forman un ángulo de 90 grados. ¿Okay? Vamos a verlos. Colocar esto aquí. Bueno, aquí esto se los dejo para visualizárselo. Ahorita los comparto. Entonces voy a hacer mi vector R. Mi vector R. Primero tengo que definir el punto, ¿no? Voy a definir el punto. Colocámoslo así. El punto tiene componente 2 coseno, 2 por coseno de T. ¿Listo? Coma 2 por seno de T, coma 4, ¿no? Ese era nuestro vector. El punto, veamos, vamos a ver cómo se mueve. Se mueve dando vueltas, ¿verdad? Da giros, ¿no? Vamos a ver, visualizarlo desde acá, desde arriba. Se mueve dando vueltas. ¿Sí lo vieron, no? Muy bien, ese es el vector R. El vector R. Vector R. Primero vamos a llamarlo aquí R, ¿no? R. R, chiquita. R. Ese es mi vector R. Aquí. Ese es mi vector R. Así van haciendo. Ahorita voy a calcular. Voy a colocar otro punto, pero ese punto va a ser el vector R'. ¿Listo? Entonces el vector R'. Tenemos otro punto. Aquí. Ese punto es con la derivada de R, que sería menos 2 seno de T. 2 por, ¿no? Menos 2 por seno de T. 2 por coseno de T, 0. Ese sería este punto de aquí. ¿Listo? Veamos dónde está. Vive ahí. Ok, muy bien. Vamos a hacer ese vector, ese R'. Vamos a llamarlo derivada de R. De R, ¿ok? Que sería vector que tiene como punto B. Dalo aquí. Ese es. Este es mi vector R y este es mi vector R'. Veamos qué hacen. Veamos el ángulo que forman. Véalo ahí. El ángulo que forman es este. ¿Ese ángulo cuánto era? Ese ángulo es de 90 grados, de acuerdo a la teoría. Entonces vamos a ver qué pasa. Miren que ese ángulo no va a cambiar nunca.
Es el mismo siempre. ¿Listo? Entonces, vean que este objeto realiza un movimiento circular. ¿Ok? Entonces voy a definir otro vector aquí, otro punto. Va a tener como las componentes del vector A más las componentes del vector. Okay. Vamos a ver si aquí puedo sumar los vectores. Creo que sí. A más B, vamos a hacer así. Así A más B es este otro punto. Y voy a hacer el vector así. Ese vector que está aquí es este mismo vector de acá. ¿Listo? Solamente que lo coloqué ahí para visualizarlo aquí encimita, ¿no? Vean. Estos dos vectores son perpendiculares. El ángulo que forma siempre es el mismo. Este angulito que forma aquí. ¿Listo? Entonces, eso es. ¿Okay? Eso es lo que me muestra esa relación. ¿Okay? Entonces, esto que está aquí se cumple para todos los vectores que tengan norma constante. Cuando nosotros derivamos, podemos hallar una relación entre el vector perpendicular, entre el vector R y el vector R', y nos muestran que esos dos vectores forman un ángulo de 90 grados. El que sea perpendicular es equivalente a que sea ortogonal, ¿no? Vamos a colocar esa definición aquí. Ortogonal es lo mismo, o sea, significa lo mismo, o es equivalente a perpendicular. Sino que el concepto de ortogonalidad es un poco más general, ¿no? Pero visualmente es lo mismo. O sea, equivale a que son dos cosas perpendiculares. Muy bien, aquí lo tenemos. Pueden existir más funciones que sean así, ¿no? Más funciones que tengan una norma constante, solamente que pues ahora no se me ocurren muchas. Vamos a ver otro, a ver. Vamos a definir... no. Creo que ese no cambia, vamos a ver. Vamos a inventar otro, a ver si de pronto me da. Vamos a definir otro. Y vamos a hacer el dibujo. Otro ejemplo. Que tendría que tener yo dos parámetros, ¿no? No, más bien no. Ese no me funciona. Porque al final sería la suma de dos vectores. Bueno, hagámoslo así, a ver. Voy a tener esa función R igual a 2 seno de t, coseno de t, 2 coseno de t, coseno cuadrado de t, y aquí seno de t. Vamos a hacer así. Vamos a ver ese movimiento. Esa curva ya es un poquito más complicada que la que acabamos de ver. Vamos a calcular la norma de esa curva. Ok, a ver qué nos sale. Seno cuadrado. Coseno. Sí, vamos a ver qué nos sale. Listo, vamos a calcularle la norma de este vector. Sería la raíz cuadrada de este de aquí. Creo que me hace falta colocarle un parámetro acá. No sé. Quitémosle eso, lo voy a quitar por el momento. Es que estoy intentando construir la función. La verdad no sé si esta vaya a tener norma constante. Pero vamos a intentarlo así primero a ver qué pasa. Entonces sería seno de t, coseno de t y esto al cuadrado, más coseno al cuadrado de t y esto al cuadrado, ¿no? Y esto aquí seno al cuadrado de t. Así sería. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Esto saldría aquí, me sale seno cuadrado de t, coseno cuadrado de t, más coseno a la 4 de t, ¿sí? Más seno al cuadrado de t. Y de aquí de este y este puedo sacar factor común. Raíz cuadrada de coseno al cuadrado de t, que me queda seno al cuadrado de t, más coseno al cuadrado de t, más seno al cuadrado de t. Así sí me salió. Esto de aquí vale 1. Esto de aquí, esto de aquí vale coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t,
que vuelve y vale 1, ¿no? Todo esto vale 1. Esto es igual a 1. Entonces, este vector tiene norma 1. Vamos a calcular el vector perpendicular. R' de t. R' de t sería la derivada de la primera. La derivada de esto, pero la derivada de eso no es nada más sino la derivada de seno, que es coseno de t, por coseno de t, más seno por la derivada de coseno, que es menos seno de t. Ya me haría así. Ahora, la derivada de coseno cuadrado, pues sería menos 2 coseno de t por seno de t, así. Y la derivada de seno, que es coseno. Entonces, veamos a ver qué pasa aquí. Esto sería simplemente coseno al cuadrado de t menos seno al cuadrado de t. Aquí esto es menos 2 coseno de t seno de t. Y coseno de t. Por identidades trigonométricas, esto de aquí se puede escribir como coseno de 2t. Este de aquí se puede escribir como menos 2 seno de 2t. El menos seno de 2t que ya. Es por las identidades trigonométricas, por la suma de vectores, la suma de ángulos. Menos 2 seno de 2t. Y aquí me queda simplemente coseno de t. ¿Listo? Así. Entonces ya tenemos el vector R y el vector R'. Vamos a colocarlo acá entonces. Vamos a visualizar cuál es ese movimiento raro que me hace ese vector R, ¿no? Vamos a quitar este también. Muy bien, vamos a ver. El vector R. Ese vector R, vamos a llamarlo R2. Bueno, pues ahorita lo llamamos. El vector R tenía componentes seno de t. El R tenía componentes. Aquí como lo llevo para acá para tenerla. Voy a escribir este vector. ¿Listo? Entonces esa tiene componentes seno de t. A ver. Seno de t por coseno de t. Listo, el siguiente es coseno al cuadrado de coseno de t. Y esto pues lo elevo al cuadrado, así. Coma seno de t. Así. Entonces veamos qué hace este coso. Bueno, aquí no lo alcanzamos a visualizar muy bien. Vamos a abrir esto. Vamos a cambiar esto para visualizar un poco más. Menos 20 a 20. O sea, a ver qué es lo que hace, ¿no? Solamente para ver qué es lo que hace. ¿Qué tanto movimiento tiene ese punto? A ver. Ahí está mi punto P. Y hace esto. Voy a colocarlo aquí. El rastro, a ver qué hace. Aquí, allá. Vamos a ver qué hace, miren. Esto es lo que hace. Hace esta figurita. ¿Listo? ¿Vieron? Esa es. Voy a quitarle el rastro. Muy bien. Ese es mi vector R. Ahorita vamos a colocar el vector, ¿no? Vector D. Este es el vector. En este caso está apuntando hacia allá. Disculpen. Hacia allá y vean cómo se mueve, ¿no? Se mueve así. Entonces vamos a pintar ahora el otro vector. El otro vector es el vector R', ¿no? Vector R', que sería esto. Vamos a ver. Sería 2, coseno de 2 por t, menos seno de 2 por t, coseno de t. Así. Este sería mi vector. El otro vector, pues,
Aquí va a ser vector. Este sería mi vector R, ¿no? La derivada de ese vector R. Es vector E, así. Entonces vean, aquí tenemos los dos vectores, ¿verdad? ¿Qué ángulo forman ahí? Estamos viéndolo, ¿no? Si yo muevo un poquito este, vea que ellos dos juntos forman siempre un ángulo de 90 grados, ¿no? No cambia. Ese ángulo sigue siendo 90. A ver si puedo colocar esto a girar y también puedo colocar esto a andar. Ups. Bonito, ¿no? Entonces vean lo que el ángulo que forman esos dos vectores siempre es de 90 grados. Entonces eso pasa para todos los tipos de movimiento, o bueno, en este caso para todas las curvas cuya norma sea constante. Siempre va a ser así. ¿Listo? Y recordemos que la derivada siempre está relacionada con si el vector R habla sobre posición, el vector R' habla sobre velocidad. Si el vector R habla sobre velocidad, el vector R' habla sobre aceleración, y así sucesivamente. En física, ¿no? Tendríamos ese tipo de relaciones. Entonces, muy bien, bueno, ahí ya vimos dos curvas que efectivamente tienen norma constante, o sea que los puntos no, pues que el vector R siempre va a tener el mismo tamaño, y vimos que si hay una curva ahí definida, entonces eso quiere decir que el vector R' siempre va a ser perpendicular a él. Algo importante es que los vectores que tienen norma constante están como encerrados en un círculo, ¿ya? O sea, sería cualquier trayectoria que estuviera inscrita dentro de una esfera, que diga, una esfera de radio C, que en este caso sería el radio de la esfera. Listo, vamos a colocar eso ahí. Como lo vieron, este de aquí, este movimiento, el primer movimiento que vimos, este de acá, y bueno, aquí tengo que quitar este otro vector, este de aquí y este de acá, movimiento que sigue como un circulito, ¿no? Aquí. Pero entonces cualquier curva, la que sea, que esté inscrita dentro de una esfera, va a tener norma constante. Colocámoslo aquí. Cualquier curva aquí ya lo vimos, ¿no? Entonces coloquemos una nota aquí. Cualquier curva inscrita sobre una esfera de radio C tendrá norma constante. Una curva inscrita sobre cualquiera tendrá su vector posición, vector RT, con norma constante, y por ende R' será ortogonal a R. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, aquí voy a pintar una esfera. Listo, yo tengo mi curva aquí, y esto es mi punto R, y eso yo lo inscribo dentro de una esfera. Supongamos que mi esfera sea esta, ¿no? Supongo que eso es una esfera, o sea. ¿Listo? Esta es mi esfera. Esto aquí. Y entonces cualquier curva, la que sea, que yo haga así, lo que sea así,
Si esa curva está sobre la esfera, entonces la norma de esa R debe ser igual a una constante. ¿Listo? Cualquier curva que esté sobre esa esfera, la que sea. Ahí yo les pinté dos, ¿no? La primera era una curva que era un circulito, ¿cierto? El primer ejemplo. Entonces, si lo vemos, es como un pedacito de la curva, ¿no? Como si hubiera hecho así, como si tuviera yo un baloncito y aquí estuviera la curva, y hubiéramos hecho esto, moviéndonos sobre la curva nomás, ahí en el conito, ¿no? Y en el segundo ejemplo teníamos una curva que hacía así. ¿No? Así. Llegaba aquí, bueno, vamos a pintarlo mejor. Pues para eso más bien pinto las, mira, para eso más bien pinto las curvas, ¿no? Le pinto las superficies. Por ejemplo, esta de acá, la primera, es una esfera de radio, ¿de qué radio será ese? De radio raíz de 20, ¿no? Eso fue lo que nos dio. Una esfera de radio raíz de 20. Entonces eso sería esta ecuación. Vamos a pintarla aquí primero. Vean la idea. Ya les voy a mostrar. Radio raíz de 20. Entonces voy a pintar la esfera de radio raíz de 20. Sería x al cuadrado. Pero en la ecuación de la esfera es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Igual al radio de raíz de 20. Por lo tanto al cuadrado sería 20. 20 que diga. Esta es. Y vea que el vector R siempre está sobre la esfera de radio 20. ¿Sí lo ve? De radio raíz de 20. Ahí está. Entonces vamos a colocar la curva que habíamos escrito, que era el vector, el punto P, ¿no? El punto P es este, no. El punto P, esta es otra cosa. Este es otro. Esta es otra, Y le voy a colocar el rastro para que la veamos. Miren que cuando yo me muevo, ese punto vamos a moverlo aquí, está sobre la esfera. Vean, ahí está. ¿Sí lo ven que entra sobre la esfera? Ahí está. Ese es nuestro primer objeto. Voy a hacerlo más pequeño aquí. Mi primer ejemplo es el movimiento que sigue. Ese tiene radio raíz de 20, ¿no? Voy a cogerlo aquí. Vamos a llevárnoslo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué quedó así de feo? Ay, no diga que no se guardó. Debió haberse guardado. No, qué triste. Mira, ahorita me toca arreglar eso. Bueno, este de acá. Ya lo vimos. Entonces esa es una hipótesis que yo planteé y funciona, ¿no? Tapar esto aquí. Sería el primer ejemplo. Y nuestro segundo ejemplo, vamos a ampliar esto un poquito. Nuestro segundo ejemplo es el de esta curva, ¿no? Vamos a quitar esto. Voy a quitarle el rastro. Así, si me muevo, ya no aparece el rastro, muy bien. Ahí te vamos a colocar el otro. El otro ya no es la ecuación de la esfera de radio 5, sino que es una esfera más de radio raíz de 20 en una esfera más pequeña, radio 1. Y en este caso, esta sería vector W
Ahí es el vector. Exacto. Entonces, esta, yo quiero pintar el vector D. Punto. Listo, entonces esta sería, y vamos a pintar, esta sería mi curva. Miremosla. Entonces está como sobre una esfera, ¿no? Y la esfera, esa esfera no es cualquier esfera, es la esfera de radio 1. Y cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a 1. ¿Vale? Entonces esta sería el segundo ejemplo. El segundo ejemplo tiene esa esfera, vean ahí. Y el radio, o sea, el vector R, el punto sobre esa curva, pues hace figurita. ¿Ven? Muy bien, eso sería este vector de aquí. Ese sería el segundo ejemplo, ¿no? Bueno, un poquito más grande, creo yo. Y así. Y aquí. Vámonos bien bonito. Listo, entonces eso sería con respecto a los posibles objetos, a las posibles relaciones con respecto de las derivadas, ¿no? Colocar aquí animación. Ahí se va llenando eso. Segundo objeto. De nuevo aquí. Otra vez. Que quede más bonito. Este de aquí. Sea mi primer. Este es el segundo ejemplo. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Así. Muy bien, los dos ejemplos que propusimos ya. Muy bien, bueno. Entonces, hasta ahí por el día de hoy. Ya luego queda el concepto de integración, pues tampoco es muy difícil de ver. Es simplemente la integral de cada una de las componentes. Eso lo trabajamos ya la próxima semana. Y yo ahorita más tarde, no, ya mañana en la mañana les subo el material, porque pues ahorita se demora en renderizar, no sé por qué se demora en renderizar en las noches. Les subo todo el material de esta clase. Les voy a compartir este archivo para que lo tengan ustedes también y puedan visualizar los objetos que estuvimos trabajando el día de hoy. Y ya, eso es todo. Bueno, muchas gracias por su atención y feliz noche. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Lo que pasa es que, profe, es que yo no alcancé a enviar el trabajo y que haya plazo hasta hoy para que me dé plazo hasta mañana. Porfa, es que el computador mío me dañó. Hasta mañana entonces, no más. ¿Listo? Sí, señor. Hágame el favor, sí. Bueno, Gracias. claro, yo le hago el favor. Listo, gracias. Bueno, pues. Entonces, nos vemos, compañeros. Feliz noche. Chao, profe, que esté bien. Chao, nos vemos.